Revisé la hora en mi teléfono, y eran las 6 de la mañana. Por suerte, era sábado por lo que iba a poder descansar. Saliendo de la parada del tren, se me paró el pulso, era de noche. No tenía sentido, eran las 6 de la mañana, debería de estar saliendo el sol. Saqué la lista de reglas, revisando la última. Había caído en la trampa, corriendo, volví a la parada del tren, dándome cuenta de que ya no estaba, me empecé a pegar a mí mismo gritando por haber sido tan inútil, después de todo por lo que había pasado, cayendo en cuenta también en lo que me había dicho aquella anciana. Tras eso, escuché grandes pasos acercándose a mí, viendo al monstruo que estaba deseando poder devorarme. Pensando en que quizás seguía ciego como en la lista de reglas, me quedé totalmente inmóvil, respirando lo más calmadamente que podía para no hacer ruido. Por suerte, tenía razón, el monstruo perdió mi pista, moviéndose alrededor de la parada, buscándome, al mismo tiempo que soltaba leves gruñidos, para saber en dónde se ubicaba. Lentamente, fui avanzando, alejándome de aquel monstruo, dando pequeños y cuidadosos pasos, haciendo el menor ruido que podía, cuando, torpe de mí, golpeé una botella de cristal con el talón de mi pie. Esta sonó como si un misil hubiese impactado directamente en mi posición, al mismo tiempo que se escuchaba como iba rodando, hasta romperse en la zona de los raíles. Obviamente, el monstruo miró fijamente en mi dirección, soltando un gran grito al mismo tiempo que se abalanzaba sobre mí. En un acto reflejo me agaché, esquivándolo y salí corriendo de la zona. Al rato conseguí escapar de él. Me tomé un buen rato para recuperar el aliento, cuando me pareció escuchar un tren detenerse en una pista que tenía cerca, siendo esta mi única forma de escapar de la dimensión rara en la que estaba. Empecé a correr para comprobar si lo que decía era cierto. Y efectivamente, lo era. Ahí estaba el tren antiguo que hacía un rato me había dejado abandonado, y, al subirme, sonó esa voz de nuevo. Bienvenido al tren del inframundo. Este tren, como ya sabrás, te llevará justo a donde necesites, pero para ello, deberás seguir ciertas reglas, si no, el tren te llevará directamente a la muerte sin antes sufrir de una forma lenta y dolorosa. El contador de personas que no pudieron llegar a su destino actualmente es de 46. Si deseas llegar a su destino sano y salvo, como mencioné anteriormente y además ya serás conocedor al haber fallado en una primera oportunidad, deberás de seguir unas reglas, las cuales, voy a decirte una única vez, por lo que le recomiendo que se las apunte, o las recuerde muy bien, ya que esta será tu última oportunidad de supervivencia. Regla número 1. Durante los primeros 5 minutos desde que termine de decirle las reglas, estará totalmente a salvo. Utilice este tiempo para aprenderse las reglas, además de mentalizarse, pero cuando pase este tiempo, deberá de estar en un asiento impar. Regla número 2. Si durante el trayecto, se apagan las luces, deberá de subir las piernas al asiento y quedarse así sin hacer un mínimo ruido. Podrá escuchar cómo se abren unas puertas y escuchará algo en su mismo vagón. Ignore cualquier sonido y repito, no haga nada de ruido hasta que se vuelvan a encender las luces. Regla número 3. Si en una parada que haga el tren, se sube una anciana con ropaje negro, no entable una conversación con ella, por mucho que ésta insista. En cambio, si es una anciana con ropaje blanco, puede preguntarle lo que usted desee que le responderá con total sinceridad, pero el número de preguntas no deberá de ser mayor al número de su asiento. Regla número 4. Si el tren se detiene en un túnel, escóndase en otro vagón antes de que él llegue. Regla número 5. Cuando el tren se ponga en movimiento, no mires el otro vagón, da igual lo que escuches que esté sucediendo ahí. Si tienes auriculares, puedes utilizarlos para ayudarte. Regla número 6. Cuando el tren vuelva a pararse, pero esta vez en una parada, podrás volver a tu vagón si lo deseas cuando éste se ponga en movimiento. Regla número 7. Cuando llegues a tu destino, asegúrate de que la parada es realmente la que es, si no, espérate a la siguiente. Además, se aplicará una nueva regla, y es, que no te duermas en ningún momento del trayecto, por muy fuerte que éste sea, deberás de aguantar todo el rato despierto. Tras eso, la voz no volvió a decir una sola palabra. Por suerte,
las reglas eran las mismas, excepto por esa extra, la cual me extrañó un poco. De repente, por alguna razón, pese a estar sin una pizca de sueño por el miedo que tenía, empecé a bostezar frecuentemente. Tras sentarme en mi sitio y memorizar el número de asiento, volvió a suceder todo de la misma manera que la primera vez. Se apagaron las luces, apareciendo el monstruo una vez más, subiendo las piernas como dictaban las reglas. Tras retirarse, el tren paró, y yo, revisando nuevamente el número de asiento, tratándose del 4, esperé rezando que apareciese aquella anciana vestida de blanco. Tras abrirse las puertas, entró un humo blanco que me impedía ver qué anciana entraba, pero, tras disiparse pude observar un vestido negro, pude sentir como mi espalda se tensaba al sentir un aura maligna acercándose. Cuando pude observar a esa anciana, bueno, realmente no sé si lo era, ya que, al ir completamente tapada de negro, no podía observar su cara. Incluyendo además su saludo hacia mí, cuya voz, podría tratarse de cualquier cosa menos que la de una anciana. Yo, me quedé mudo, no por las reglas en sí, sino por el miedo que recorría todo mi ser al pensar en lo peligrosa que era esa entidad solo con estar cerca de mí, y no me equivocaba. Ya que al ponerse el tren en marcha nuevamente, pude empezar a escuchar muy levemente a aquella anciana, o entidad, como susurraba algo en un lenguaje totalmente desconocido. Al mismo tiempo que me empezaba a entrar un sueño muy fuerte, en donde lo raro era no estar cabeceando del sueño que me entraba. En un momento, pensé que me iba a quedar completamente dormido, cuando se me ocurrió taparme los oídos, en un intento de no escuchar a la anciana, y milagrosamente funcionó. Ya dejé de tener unas terribles ganas de dormir, a solamente bostezar como llevaba desde que había entrado en el tren. La anciana, al darse cuenta de esto, se cabreó, notando como de la oscura túnica salían dos luces rojas, que asumí eran tus ojos inyectados en rabia al descubrir su debilidad. Esta empezó a recitar aquello que susurraba más alto, al punto en el que incluso tapándome los oídos con lo que fuese, no me permitía evitar escucharla. Por lo cual, fue una batalla contra el sueño, puesto que no podía hablar si no quería romper una regla y tener unas consecuencias mucho peores. Cuando pasó lo que yo pensé fue una eternidad, finalmente no pude vencer el sueño, desplomándome inconsciente en el suelo, al mismo tiempo que el tren abría sus puertas, bajándose la anciana. 2 minutos después, recuperé la consciencia, tuve muchísima suerte al haber caído justo cuando la anciana tenía que irse, pero seguramente no volvería a tener una situación similar, por lo cual, me incorporé rápido a mi asiento. Extrañamente, esta vez el tren no se paró en medio del túnel, en cambio, siguió de largo, cuando por los altavoces empezó a sonar música ambiente de meditación, al mismo tiempo que de una forma misteriosa, el vagón en el que estaba se aclimataba de una forma muy acogedora y relajante. Esto, pese a asustarme al saber la razón, me empezó a dar mucho sueño. Aun dándome golpes y haciéndome daño para mantenerme despierto, el tren intentaba superarme aclimatando más el vagón para engañar a mi cerebro, cada vez me costaba más. Incluso el vagón llegó a poner audios de mi madre cantando suavemente las nanas de cuando era un bebé. Poco a poco, iba perdiendo la batalla, quedándome profundamente dormido, pero en un momento, se pasó mi madre por mi mente, diciendo que me despertase, que debía volver a casa. Esto me hizo reaccionar, ganando al tren y permaneciendo el tiempo suficiente despierto hasta que por fin volvió el vagón a su temperatura normal y la música se apagó, deteniéndose el tren en la parada mía. Antes de bajarme verifiqué que fuese la mía, lo cual, por suerte, esta vez sí que era la mía, y me bajé. Verifiqué la hora, eran las 8 de la mañana, y efectivamente, era de día, y hasta se escuchaba el sonido de las personas y los vehículos en la calle. Había sobrevivido. Cuando estaba saliendo de la zona del tren a aquel monstruo de nuevo, delante de mí. En ese momento me desperté, había desobedecido la regla, y enfrente de mí tenía a aquel monstruo de nuevo, pero esta vez no tenía escapatoria. Al mirar a mi izquierda, podía ver en el vagón de al lado, a una persona observándome asustada, de la misma manera, que yo vi morir a otra que se hizo pasar por mi madre. Por los altavoces, sonó aquella voz de nuevo, diciendo: el contador de personas que no pudieron llegar a su destino actualmente es de 47.